de nuevo en la radio. Contamos con Eduardo Caballero porque él nos acompaña semanalmente o casi semanalmente en esta sintonía con consejos prácticos sobre psicología, sobre cómo manejarnos mejor con nuestro entorno, con la familia, con los amigos, etcétera, y cómo sentirnos definitivamente de una manera más saludable. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de ciertas cuestiones que se nos plantean en estos días de Navidad, en los que, pues nos enfrentamos a situaciones un poco más especiales, que si reuniones de trabajo, con la familia, celebraciones, regalos, gastos también. Y vamos a ver cómo cada uno afronta todo eso, porque las Navidades no son iguales para todo el mundo, o nos pensamos que para todo el mundo son iguales y no es así. Eduardo, ¿por qué estos días son tan especiales? ¿Por qué entramos en unas fechas un poco delicadas para algunas personas? Bueno, Jesús, como tú muy bien dices, la Navidad, evidentemente, en esta pequeña introducción vamos a hacer un poco sobre por qué es necesario entender que se generan ciertos conflictos en las cenas de Navidad o en las comidas o incluso en las propias cenas de empresa o en comidas de empresa, y también algunos comentarios o algunos conflictos que hacer al respecto para intentar, en la medida de lo posible, que las personas o la gente que haya implicada en esa cena o en ese conflicto se sienta no ofendida directamente, pero sí que es verdad que hay que llevar cuidado con lo que se dice, ¿vale? Eso creo que va a ser un poco el tema general de este programa y bueno, vamos a ir un poco concretando desde cosas más comunes, pues como tú bien has dicho, por ejemplo, la compra de regalos, preparación de cena, de festivos, hasta cosas más específicas como puede ser un determinado comentario hacia una persona de una familia que lleva sin ver mucho tiempo. ¿Te parece, Eduardo, que empecemos por ahí, por esas reuniones familiares en las que a veces nos sentimos un poco obligados, ¿no? A estar con la familia? Una familia que no se elige y que a veces, pues no con todos casamos bien, ¿no? Efectivamente. Ahí tienes un dilema, has abierto o sabíamos que este tema iba a conllevar abrir varias cajas de Pandora, y la primera de ellas es esas reuniones o esos conflictos familiares que se pueden generar a raíz de una cena o una comida que no todo el mundo muchas veces está dispuesto o quiere acudir, ¿vale? Aquí hay que tratar varios temas, y el primero de ellos me gustaría hacer hincapié. Voy a verlo o voy a abordarlo desde 3 puntos de vista diferentes, ¿vale? El primero de ellos creo que voy a hablar un poco sobre las diferencias individuales de cada persona. Con diferencias individuales me refiero ya no solo a la persona, sino a la familia en general, porque cuando nosotros somos conscientes de que en Navidad tenemos que juntarnos con bastante gente y probablemente haya tíos, primos, sobrinos que llevemos prácticamente sin ver un año, o incluso hay gente a la que es más de un año, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esa persona está pasando por un proceso personal que tú no conoces, está atravesando también una situación que puede ser difícil o no puede ser difícil, o puede estar en un buen momento de su vida, pero eso en cualquier caso uno tiene que ser consciente de eso a la hora de establecer o de entablar conversación o de hacerle ciertos comentarios que le pueden afectar a esa persona. ¿Y cómo prepararse para eso? Porque imagino que tiene que ser complicado, ¿no? Para unos y otros. Hombre, claro que es complicado, porque al final yo siempre lo digo, que la persona tiene que tener en cuenta, o más que tiene que tener en cuenta, primero que la persona que va a hablar tiene que ser consciente de qué es lo que va a decir, ¿vale? Yo en estos casos siempre suelo decir a la gente que intente evitar comentarios sobre el físico de las personas. El típico comentario que se le puede escapar a alguien después de llevar un año sin ver a un familiar, de es que te veo más grande, o es que te veo súper delgado, o me he enterado que estás yendo al gimnasio y sigues súper delgado. Pues a lo mejor esa persona está atravesando por un TCA, o esa persona está en manos de un nutricionista y está en pleno proceso de avance, de evolución, y entonces esos comentarios no son, por así decirlo, muy adecuados, ¿no? Y precisamente no son adecuados por lo que te comenté anteriormente, ¿no? Porque no conocemos la situación de esa persona, porque llevamos realmente mucho tiempo sin saber nada de él o de ella.
Claro, a lo ¿vale? mejor está pasando o ha pasado una enfermedad que le ha hecho adelgazar o engordar también, ¿no? Efectivamente, yo siempre lo digo que las personas, la situación personal por la que uno atraviesa influye directa e indirectamente al nivel corporal. Es decir, hay gente que tiene, yo esto en consulta lo veo, que tiene problemas de ansiedad y que a lo mejor le da por comer más, o al revés, le da por comer menos, pero eso también que a lo mejor lo han podido despedir del trabajo, o está montando una empresa, o ha tenido problemas con su pareja, o ha tenido problemas con los hijos. Es decir, hay un montón de variables que uno es imposible saber, a no ser que evidentemente te la hayan contado o se lo hayas preguntado tú directamente, ¿vale? Y esto sí que es verdad, Jesús, que quería enlazártelo con el segundo punto, que a mí me gusta hablar también de los cambios en las dinámicas familiares, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de cambios en las dinámicas familiares? Me refiero a que cada familia tiene una cultura, una forma de ver y entender el mundo, unas expectativas diferentes, y con expectativas lo remarco y hago mucho hincapié porque tú a lo mejor dices, a mí me hace ilusión ir a la cena de Navidad porque quiero ver a mi primo que llevo sin verlo un año, y de repente tienes una expectativa muy alta e imagínate que cuando llegas tu primo no ha podido venir porque está malo o porque por el motivo que sea, o de repente llegas y resulta que tu primo no te dirige la palabra en toda la cena. Entonces, claro, allí realmente te has metido en un problema sin tú pretenderlo, ¿no? Es decir, yo tenía una expectativa muy alta de algo y realmente esa expectativa, cuando he ido a la cena, no se ha cumplido, no se ha materializado de la forma que yo realmente quería o pretendía. Y eso son un conjunto de variables, esos cambios dinámicos familiares a nivel de cultura, o dentro de una misma familia puede haber gente que sea religiosa y gente que no sea religiosa. Entonces, claro, yo es lo que digo siempre, ¿no? Creo que los dos ámbitos de conflicto, o los dos temas de conflicto por excelencia en una cena, creo que es la política y la religión, ¿vale? Y entonces por eso yo siempre digo que se deben o se deberían de establecer ciertas normas a la hora de afrontar ciertas discusiones para que precisamente eso no vaya más o no se genere un conflicto. Otra cosa que, Eduardo, pienso puede ser problemática es que no para todos la experiencia de tener una reunión familiar es igual de placentera, ¿no? Porque no es lo mismo para el que llega y se sienta en la mesa que para el que tiene que organizar todo porque se celebra en su casa, ¿no? Eso, y además otra cosa que no se comenta mucho, pero son los gastos adicionales de esos días, ¿no? Efectivamente, eso es el último punto de los tres que quería comentarte, que eso es lo que se conoce como, por así decirlo, el impacto del estrés festivo, ¿no? Es decir, vamos a suponer que una familia se tiene que reunir en torno a unas 10-15 personas. Habrá familias que sean incluso el doble o habrá familias que sean menos, 6-7 personas, pero supongamos que son 10-15 personas. Claro, esas 10-15 personas normalmente se tienen que reunir en la casa de uno. Entonces, la persona que se encarga de reunir a todo el mundo, generalmente, que no digo que siempre se cumpla, pero sí que es verdad que generalmente es la que se lleva a cabo las tareas o las labores de tengo que preparar cena, tengo que ir a comprar, tengo que preparar los regalos, me tengo que poner de acuerdo con estas personas para que traigan regalos. Entonces, todas esas cosas del tengo que lleva un coste adicional de lo que se conoce como un estrés mental. Es decir, una carga mental extra donde yo, aparte de mi trabajo y mi día a día, tengo que cargar ahora con todo esto, ¿vale? Que, ojo, hay gente que esto lo hace encantado, pero evidentemente es lo que hablamos siempre. Hay gente que a lo mejor no está tan de acuerdo con que todos los años se haga, por ejemplo, en su casa, y entonces, claro, tenga que costear todo eso y llevarlo de la forma más, entre comillas, sana posible para no generar luego un conflicto o que se líe entre la marimorena, para que nos entendamos, en la cena de Navidad. Y asumir también que no para todas las personas son fechas tan entrañables, tan bonitas o tan simpáticas, ¿no? Porque tenemos entendido o tenemos esa creencia de que la Navidad debe ser todo felicidad, armonía, felicidad por todas partes, ¿no? Y hay personas que estas fechas les causan un estrés porque para ellas no son tan felices por algún u otro motivo. Esto que quizás, Jesús, que me comentas, creo que es el punto más importante a tener en cuenta de cara a la Navidad. Porque hay que entender que no todas las experiencias navideñas son positivas para todo el mundo. Y esto es un punto que creo que es fundamental y si la gente nos está escuchando es algo que deben de entender.
¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, te hablo a nivel personal mío, tengo un paciente que lleva ya conmigo en terapia más de 1 año porque su madre falleció de un infarto a las vísperas de la Navidad. Creo que falleció, si mal no recuerdo, a finales de noviembre o por ahí, y enseguida, pues claro, la Navidad es a los 20 días después. Entonces, ese paciente mío tuvo que afrontar esa Navidad sin su madre. Entonces, claro, cuando tú conoces la historia de las personas, entiendes por qué realmente quizás a esa persona no le gusta o no disfrute tanto de la Navidad, porque hay un motivo detrás. Entonces, esto no es que compagine, sino que es un poco... ¿cómo diría yo? No encuentro la palabra, controvertido, porque si tú te pones los anuncios de la tele, es todo lo contrario a eso. Es decir, un anuncio de la tele, la Navidad te la vende como felicidad, te la vende como que tienes que estar todo el rato en compañía de alguien, como que es algo muy familiar, como que tienes que compartir mucho, tienes que ser buena persona, y evidentemente eso tiene su parte positiva, está muy bien ser así, pero no es solamente ser así en Navidad porque sea Navidad, o sea, hay que ser así realmente el resto del año, porque al final, es decir, las personas deberíamos de ser pues buenas personas, deberíamos de saber comunicarnos correctamente con los demás, no es por el hecho de que sea la Navidad, sino por el hecho de una sociedad mejor, ¿no? Y al hilo, precisamente te digo esto porque, claro, hay mucha gente que no entiende por qué hay otras personas que no les gusta la Navidad. Y esto es totalmente respetable. Es decir, que a una persona no le gusta la Navidad, pues porque a lo mejor en su familia, simplemente en casa de mi primo sí se celebra la Navidad y hay regalos, y en la mía no, y yo estoy acostumbrado a que no se celebre o a que no hayan regalos, y no por eso yo tengo que ser menos que tú, o yo por eso me tienes que infravalorar o me tienes que preguntar X cosas. No, simplemente son formas de verlo diferentes y formas de entender el mundo de formas diferentes. Al igualmente lo que te he comentado antes, en mi caso de mi paciente, si estamos hablando de un fallecimiento, que por supuesto son causas mayores, pero claro, igualmente esa persona también te está en todo su derecho del mundo de en ese sentido, pues que no se sienta muy cómodo o muy a gusto con la Navidad. Déjame que te pregunte también, Eduardo, por los regalos, porque parece que hay una obligación de hacer regalos. ¿Y cómo nos sentimos con eso? A veces no nos agrada mucho eso de tener que obligatoriamente hacer un regalo. O cuando nos regalan nos sentimos un poco también, superados por ese regalo. El tema del regalo, ya no solo el hecho de regalar, sino también, como tú dices, hay un matiz muy importante, que ya no es solo el hecho de regalar, sino también el de recibir un regalo. Porque claro, yo puedo regalarte algo a ti y tú a lo mejor no estás de acuerdo con el regalo y poner una mala cara. Entonces ahí se puede liar una. En las Navidades seguro que en alguna familia ha salido alguna importante con eso, ¿no? A la hora de regalar, y yo esto es algo que siempre digo, el regalo sí que es verdad que tiene que ser algo que sea... optativo, es decir, que no sea obligatorio. Pero sí que es verdad que hemos asumido que en Navidad, por narices, se tiene que regalar algo sí o sí. Y entonces, claro, todos los supermercados abren fines de semana, todos los centros comerciales abren fines de semana, porque está todo el mundo comprando regalos, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo, si la persona que realmente va a recibir un regalo realmente lo necesita y lo quiere, a mí me parece genial que eso se compre y se regale, pero claro, aquí ya se tira más por la parte de un consumo responsable en ese sentido, porque si hay alguien que te dice, y es lo que te he comentado antes, está en todo su derecho de decir, oye, yo esta Navidad no necesito nada, no regalarme nada, o necesito, por ejemplo, yo que sé, una mochila para irme al instituto o lo que sea, pues se tiran más por así decirlo, lo que se conoce como un regalo práctico, ¿vale? Y luego, en cualquier caso, que es lo que tú has comentado, el hecho de recibir. Si tú estás recibiendo un regalo de un tío tuyo que llevas sin ver 1 año, hay que ser, evidentemente, agradecido con eso, aunque no te guste. Pero claro, ahí lo que está contando, por supuesto, es la voluntad que ha tenido tu tío o tu tía o esa persona o ese familiar en acordarse de ti y en regalarte algo, ¿vale? Aunque no te guste, evidentemente, unas palabras de agradecimiento por ese buen gesto que ha tenido ese familiar tuyo. Eso al final siempre va por delante, los buenos modales. Pero además de eso hay una presión social, porque imagínate que acuerdas con tu pareja que ese año pues no os vais a hacer regalo, porque simplemente el estar juntos ya lo es, ¿no? Pero siempre habrá alguien que te pregunte ¿qué te ha regalado tu pareja, no? Sí, eso
sí que es verdad que, hombre, por supuestísimo, primero que si los dos están de acuerdo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? El problema precisamente ocurre cuando uno de los dos está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, ¿vale? Ahí ya pues imagino que tendrás que hacer un debate con tu pareja y decir, pues oye, o nos regalamos o no nos regalamos, pero evidentemente está muy feo, pues que está un poco feo que alguien te regale y el otro no reciba un regalo, ¿vale? Eso sí que es verdad que como que descompensa, por así decirlo, un poco la balanza. Si los dos se ponen de acuerdo en no regalar, perfecto, y luego también lo que tú dices, la pregunta que al final que es graciosa en sí misma, ¿no? Oye, ¿qué te ha regalado tu pareja? ¿O qué te han traído los reyes? ¿O qué no sé qué? Pues al final es como... Pero son preguntas que salen prácticamente inconscientes porque las tenemos tan arraigadas a nuestra cultura que sale solo. Ya, claro. Damos por hecho que te van a regalar, ¿no? Efectivamente, o sea, lo has dicho tú, das por hecho que te van a regalar algo, das por hecho que va a venir Papá Noel, das por hecho que van a venir los Reyes Magos, das por hecho que va a haber Amigo Invisible. Entonces, claro, son cosas que dices tú. No todo, por ejemplo, el Amigo Invisible no todo el mundo lo hace. Ya. ¿Vale? Entonces, pero claro, si no es Amigo Invisible, sabes que van a ser Papá Noel, y si no, sabes que van a ser los Reyes Magos. O sea, siempre das por hecho que algo va a ser en Navidad. Algo va a caer, ¿no? Efectivamente. Bueno, Eduardo, son muchas cosas. Yo creo que es una época, como decíamos al principio, que plantea, pues quizá la posibilidad de muchos conflictos, o mentalmente nos los hacemos nosotros, ¿no? Ante estas situaciones. ¿Tú qué recomiendas para lidiar con todo esto? Pues mira, una de las cosas que yo recomendaría o me centraría principalmente en dos bloques, y uno de ellos ya lo hemos tratado en un programa anterior aquí. El primero sería la importancia de establecer límites, ¿vale? Para mí es súper importante que la persona que va a enfrentarse a una cena o algún regalo y no esté de acuerdo con ciertos temas que se hablan o no esté de acuerdo en general con ciertas cosas, marque los límites, ¿vale? Con marcar los límites no me refiero a que una persona se levante de la mesa y se vaya, por favor, que no se me malinterprete, pero con marcar límites me refiero que si no estás de acuerdo con algo, lo digas de la forma más asertiva posible. Recordar que la asertividad es una forma de comunicar en la que yo estoy respetando los derechos de la persona a la que me dirijo y los míos propios, ¿vale? Sin ser maleducado, o sea, al final es un respeto en general. Eso sería como punto número uno. Y también recordar que para tener claro cuáles son tus límites, primero tienes que conocer cuáles son tus prioridades, que fue algo de lo que hablamos en un programa anterior aquí, ¿vale? Si yo conozco cuáles son mis prioridades, si yo conozco que una de mis prioridades, porque aquí te pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínate que una de las personas que está en la cena de Navidad es vegana. Y entonces le haces la típica broma de es que no comes carne o es que no sé qué. Toda la cena, ¿no? Entonces, claro, toda la cena. Entonces, claro, si esa persona tiene claro que su prioridad es ser vegano y disfruta, o vegana, y disfruta siendo así de ello, pues tiene que poner un límite y decir, oye, la broma está bien, pero hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, claro, pues por eso te he dicho antes al principio del programa que situaciones así puedes tener absolutamente miles y miles de situaciones diferentes y te pueden afectar de una forma o de otra. Eso sería como punto número uno, el tema de establecer límites. Y luego como punto número dos, lo que te he comentado, hay que comunicar de manera efectiva, porque la gran mayoría de gente lo que hace es callarse. Es decir, si yo estoy hasta las narices de X persona, ¿qué hago? Me callo. No digo nada, dejo que la otra persona hable y entonces me tiro toda la noche tragando y tragando y tragando. Y eso es un error, porque luego al final hasta la cena te sienta mal, vas a tu casa enfadado, vas a tu casa poniendo a parir a todo el mundo, y entonces al final ni Navidad, ni cena, ni disfrute, ni nada de nada. Entonces hay que comunicar de manera efectiva diciéndole cómo te ha sentado los comentarios que estás escuchando. Lo ideal sería que cuando te dicen 2 o 3 y tú no estás cómodo con lo que estás escuchando, lo comuniques, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Se continúa con la cena y listo. Yo me quedaría con esos dos grandes bloques, ¿vale? Establecer tus propios límites y comunicar de manera efectiva. Y bueno, sobrevivir a esa Navidad. Sí, bueno, eso es el objetivo principal de todos los años, es sobrevivir a eso. Bueno, seguro que sí, que lo podemos llevar de una manera saludable estos días de la Navidad que están ahí a la vuelta de la esquina. Correcto. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por compartir con nosotros estos consejos. Esperamos que ayuden a las personas a llevar mejor estos días de la Navidad. Esperemos que sí, Jesús, esperemos que sí. Nos vemos en una próxima cita aquí en la radio. Gracias. Hasta luego. Adiós.